De la semana, nos acompañará evidentemente la próxima semana, como siempre, los lunes. Más opinión esta noche en Tiempo de Tertulia, en compañía de Mercedes de Pablo, periodista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido igualmente, jurista, profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urías. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, pues tanto con Joaquín Urías como con Mercedes de Pablo vamos a entrevistar a nuestro invitado de esta noche, Modesto González, coordinador nacional de Andalucía por Sí. Muy buenas noches, Fernando, muy buenas noches. Y lo primero, enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias, hombre, muchas gracias. Es un momento importante en mi vida, sin duda alguna, en el que asumo una responsabilidad que no es fácil, pero que al mismo tiempo pues me llena de orgullo en este caso. Sustituye usted a Joaquín Bellido. ¿Qué sello que quiere imprimir Andalucía por Sí? Nosotros hemos estado durante 4 años pues implantando nuestra formación política y ahora tenemos un momento fundamental para dar un salto adelante importante. Tenemos que abrir nuestro partido a la sociedad andaluza, a toda la ciudadanía andaluza. Nosotros no podemos, además, pretender ser un partido tradicional de esas maquinarias partidistas habituales, porque además la ciudadanía en general cada vez se siente menos representada por esos políticos, ¿no? Entendemos que tenemos que abrir el partido a la sociedad para que la sociedad no solamente participe del partido pues para votarnos, sino para construirlo, ¿no? Para construir nuestro proyecto. Esa es la principal obsesión que en este caso este coordinador nacional y la candidatura que me acompaña, en este caso ya el coordinador nacional, pues tiene como objetivo fundamental en los próximos 4 años. ¿Cree usted posible resucitar al antiguo partido andalucista que tanto protagonismo tuvo en las primeras décadas de la autonomía? El partido andalucista está muerto. Bueno, digo, yo ayudo a enterrarlo. Entonces, hablar del partido andalucista para nosotros ya pues es hablar de algo que es pasado. Nosotros hemos construido un proyecto nuevo donde pues, aproximadamente el 60% de la militancia no ha militado antes en ningún otro partido político y por lo tanto creemos en un proyecto absolutamente desmarcado de otras formaciones políticas actuales o pasadas. Se lo pregunto de otra forma. ¿Usted cree que es posible recuperar la bandera del andalucismo en un partido autóctono andaluz? Yo estoy convencido de que el andalucismo es la única forma de sacar a este pueblo, a esta tierra, de su postración permanente durante las últimas décadas. Así que el andalucismo, poner a Andalucía en el centro del debate político es lo más importante que podemos hacer, no solamente los partidos políticos, sino los andaluces en general. ¿Y cómo se puede recuperar, o cómo puede recuperar los andaluces la confianza en el andalucismo como herramienta para cambiar cosas? Vuelvo a insistir, no creo que haya que recuperar nada, creo que tenemos que crear una herramienta diferente, una herramienta que realmente despierte esa confianza, ¿no? En la posibilidad de que haya un partido, una herramienta que se convierta en referente, no en un referente más, sino en el referente político con mayúsculas de los andaluces. Eso es posible, claro que es posible. Está siendo posible en otros territorios del Estado, ¿no? El valencianismo y hasta, no sé si el teruelismo se puede decir, pero hasta Teruel existe, está cobrando fuerza, ¿no? ¿Por qué aquí no? Cuando además este es un Estado donde pues el federalismo, por decirlo con una palabra que todo el mundo más o menos entenderá, pues probablemente sea lo que ya casi que coexiste en determinados, en consideración con determinados espacios, ¿no? De ese Estado, ¿no? En cambio, pues Andalucía sigue sirviendo permanentemente de contrapoder, sigue reequilibrando el Estado, pero para perjudicarse a sí misma, ¿no? Creo que es el momento de que Andalucía reequilibre el Estado para de verdad darle la configuración que necesita para tener al mismo tiempo estabilidad, para darle solución, entre comillas, a situaciones como la de Cataluña. Para eso Andalucía es fundamental, es absolutamente fundamental. Hasta ahora, PP, PSOE, los partidos tradicionales y centralistas, Podemos también, la ha utilizado para reequilibrar el Estado, intentando restarle fuerza a esos otros pueblos. Yo creo que tenemos que mirar hacia nosotros, tenemos que utilizar esa capacidad de reequilibrar el Estado para darle fuerza a Andalucía, poner, repito, a Andalucía en el centro del debate. Quiero abundar precisamente en esa última reflexión que usted nos deja aquí en Acento Andaluz. ¿Qué papel a su juicio debe jugar Andalucía en la futura configuración territorial del Estado? Sea Estado autonómico, sea Estado federal o sea el que sea. Tenemos 8,5 millones de habitantes, somos el principal territorio en número de habitantes de España, por lo tanto tenemos que tener el papel protagonista en esa posibilidad de reinventar este Estado, ¿no?
del que llevamos hablando pues no sé cuántos años, probablemente desde la transición, aunque en los últimos 10, 15 años con un poco más de fuerza, ¿no? Pero Andalucía tiene que estar con un papel absolutamente protagonista en decidir qué es lo que va a ocurrir con España. Por cierto, ¿la Junta de Andalucía defiende bien los intereses andalucistas de Andalucía? Bueno, la Junta de Andalucía en este caso, en este momento y también en los momentos anteriores, pues está gobernada por partidos que cuando vienen hasta Andalucía montan la delegación andaluza y para ello pues al partido le ponen detrás una A, ¿no? Pues eso, evidentemente desde el punto de vista de Andalucía no está bien representada la Junta de Andalucía en este momento. Déjeme que le diga dos frases de su discurso ayer, cuando fue elegido coordinador nacional. Usted dijo que quieren ser alternativa a los políticos actuales, también nos lo ha dicho en alguna de sus respuestas, ¿no? ¿Cómo son los políticos actuales? ¿Son más dependientes de las decisiones argumentarios nacionales? En Andalucía, por supuesto. Andalucía es el caladero de votos principal de todos los partidos que después buscan en la Moncloa pues su objetivo fundamental, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que los políticos actuales en Andalucía pues no nos representan, sino que representan a sus partidos. Y en esa misma línea usted también quiso decir que queremos una Andalucía libre. ¿En qué consistiría esa libertad? Pues la libertad es la libertad como persona, la libertad como individuo y la libertad para poder decidir por sí misma. La libertad en este caso supone pues tener dignidad económica, supone tener dignidad formativa, educativa, tener dignidad en otros muchos aspectos que permite la libertad de la persona. Cuando Blas Infante dijo Viva Andalucía libre, no se refería a Viva Andalucía independiente, que es lo que muchas veces por los partidos centralistas en Andalucía pues le achacan al andalucismo. No es así, nosotros no buscamos la independencia de Andalucía, lo que sí que reivindicamos es el andalucismo, que además es una forma de entender la política muy diferente a cualquiera de los otros nacionalismos del Estado español. ¿Qué piensa usted de las mareas andalucistas que están integradas con los anticapitalistas? Bueno, se refiere a Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista. Bueno, son gente que defienden Andalucía, tienen eso en su ideología, en sus documentos ideológicos, en sus documentos estratégicos, y bueno, me parece que están defendiendo nuestra tierra, ¿no? Sí es cierto que desde nuestro punto de vista han equivocado el tiro, ¿no? En este caso, pues, se han unido a un elemento político que en este caso lo que defendía era la Moncloa. Finalmente se ha demostrado. Bueno, se incorporan en esta entrevista, lo dicho, Mercedes de Pablo y Joaquín Uría. A vuestra disposición, Modesto González. Bueno, al hilo un poco de lo que estaba comentando Fernando, es decir, Sí. yo tengo un poco de impresión de que de pronto hay una pelea por el espacio andalucista, es decir, que hay casi más candidatos que votos. Estáis vosotros, está Andalucía por sí, está todo nombrado Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, está Adelante Andalucía, que parece que va a ser un partido, que los que se han salido de Podemos, los anticapitalistas. ¿Hay realmente en Andalucía votantes suficientes para tanta...? ¿Eso no sería mejor ir todos juntos o buscar alguna alternativa para que haya un partido andalucista de izquierda y no 40? Lo cierto es que el centro izquierda político en Andalucía está en estos momentos en una circunstancia lamentable, en todos los sentidos. Porque usted es de centro izquierda. En mi partido se reconoce así, Como así lo tiene centro-izquierda. en sus documentos ideológicos, Sí. y en este Congreso además no se ha modificado eso, ¿no? Centro izquierda político en Andalucía es un desastre en estos momentos, no solamente las circunstancias del PSOE andaluz, que las estamos viendo, que además no remonta, sino que sigue sumido en ese bache desde hace ya bastantes años, y por otra parte pues estamos viendo cómo lo que era Adelante Andalucía, que se presuponía pues un partido que venía a cambiar ese centro izquierda político, pues lo que ha hecho ha sido hacerse el harakiri a las primeras de cambio. En cuanto han hablado un poco más de Andalucía de la cuenta, le han hecho el harakiri, ¿no? Nosotros venimos a aportar otra dirección diferente a esto, otra dirección diferente al centro izquierda político en Andalucía. Creemos además que o generamos un debate más abierto en el que participen todos los andaluces, y ahí pueden participar también la gente de centro y derecha, también pueden participar, ¿por qué no? Creo que de una vez por todas tenemos que evitar las trincheras políticas, porque si en algo ha repercutido la pandemia, esta dichosa pandemia, ha sido en el trincherismo político. Vemos a unos en una trinchera, a otros en la otra, y cada uno tiene su pequeña parcelita dentro de esa trinchera. Yo creo que o le hablamos a la gente en positivo de la posibilidad de generar un movimiento político que genere confianza, que genere dinamismo en la sociedad andaluza y que permita además establecer pues conexiones entre todos los partidos, quitando a los de la X,
¿Por qué no va a ser posible? Yo en eso tengo experiencia personal. Tengo experiencia personal, a lo mejor en otro ámbito, por supuesto, en lo municipal, pero yo empiezo a ser alcalde gracias a una moción de censura, en este caso contra el PSOE, porque lo estaba haciendo muy mal en mi pueblo, y nos unimos, fuimos capaces, en este caso fui capaz de unir las voluntades de Izquierda Unida, el Partido Popular, un grupo independiente y los andalucistas. ¿Por qué no va a ser posible hablar de tú a tú con las otras fuerzas políticas en Andalucía, ¿no? Creo que debemos cambiar los tintes de la forma de hacer política en los que estamos sumidos desde los últimos años, ¿no? Creo que tenemos que hablar, creo que el espíritu del inicio de la democracia, de la transición, tenemos que recuperarlo en cierto modo. ¿Se puede dialogar con todos los partidos, incluso con aquellos que rompen los consensos básicos? Acaba Me pregunto de decir directamente ¿no? por vos. Acaba de decir No, la no. X, ¿no? Yo con los de la X no... Yo en eso asumo el papel que el PNV ha adoptado en el Congreso de los Diputados, que es hablar cuanto menos de ellos, mejor. Y con ellos, por supuesto que no. Es cierto que el 28 de febrero es la historia de municipios, ¿no? Fueron los ayuntamientos de Andalucía los que pidieron el 151. Quiero decir que hay una historia, hay una gran tradición municipalista en nuestra historia política, ¿no? Y también en la historia política del andalucismo, pero también del andalucismo histórico del siglo XIX, ¿no? Yo sí le quería preguntar, porque las etiquetas nos las ponemos, nos las quitan, nos las ponen otros, los programas no. Es muy difícil negociar en política con las emociones, porque cada uno tiene una emoción. Es muy fácil hablar de Andalucía, pero ¿qué Andalucía? ¿Qué proyecto político tiene Andalucía por sí para Andalucía? Por ejemplo, ha hablado, no sé si Joaquín o Fernando habéis hablado de federalismo. ¿Dónde está esa petición? Hace 5 o 6 años estábamos hablando del papel de Andalucía en la distribución territorial del Estado desde un federalismo. Quizá una de las cosas que ocurren extrañas, una anomalía democrática que ocurre en Andalucía y en España, es que no haya una derecha federal, una derecha federalista, como la hay en Alemania, como la hay en Brasil, como la hay en muchos otros países, ¿no? ¿Dónde está el federalismo en su programa político? Pero más, ¿dónde está la famosa ley electoral que queríamos cambiar, que era urgentísimo? Yo recuerdo hace 3 o 4 años, y fundamentalmente desde la izquierda, y por supuesto desde los partidos periféricos, se exigía el cambio de ley electoral. ¿Dónde está? Lo hemos olvidado, aparte de la pandemia, que obviamente es lo que más nos puede preocupar, la vida o la muerte, ¿no? Otra cosa, que tiene la reforma de la Constitución. ¿Ustedes están por la reforma de la Constitución? ¿Y en esa reforma de la Constitución es resetear el Estado entero, Modesto? ¿Entero quiero decir con la jefatura del Estado? Bueno, me han preguntado muchas cosas muy importantes todas. El programa, casi me pregunta el programa. Bueno, yo sinceramente creo que hablar de estos temas cuando hay cosas pendientes mucho más, desde mi punto de vista, mucho más importantes, pues a lo mejor es irnos por las ramas, ¿no? Por las ramas y me explico bien. Hace poco hablaba yo con un amigo que no es de la política, y le preguntaba yo, se acercaba a las fechas del Congreso, y entonces pues para hacer los discursos y todo esto, bueno, ¿tú qué crees que debo decir, no? Alguien que no es de la política. ¿Qué debe defender Andalucía por sí para poder tener el gancho de los andaluces? Y él me dijo una expresión que creo que resume todo esto y que es muy andaluza y todo el mundo lo entenderá. Es, ¿aquí a qué hora se come? ¿No? Pues yo creo que de eso es de lo primero que tenemos que hablar. O sea, ¿cómo le resolvemos a la gente los problemas del día a día? La distribución territorial tiene mucho que ver con de dónde viene lo que comemos, ¿Y quién pone aquí para comer? Sí, Mercedes, sí. Yo no estoy rehuyendo el debate, sino que estoy intentando explicarlo de una forma quizá más cercana, ¿no? Lo fundamental para la gente es aquí a qué hora se come. Vuelvo a lo que decía anteriormente, ¿no? Lo de la dignidad económica, ¿no? El tener un empleo y el poder vivir por ti mismo, ¿no? Claro, para llegar a eso, pues Andalucía tiene que reclamar todo lo que tú has venido diciendo en tus preguntas, ¿no? Pues que hay que reorganizar el Estado, por supuesto, pero creo que hay algo que previamente tenemos que hacer los andaluces, que es reivindicar nuestras competencias, porque nuestro Estatuto de Autonomía está ahí para algo, y sin embargo hay muchas de las competencias del Estatuto, del actual y del anterior, que todavía no ejercemos. Pues vamos a eso primero, vamos a ejercer nuestras competencias. Que hay que hablar, por supuesto, del cambio de ley electoral, que actualmente pues perjudica a los partidos, vamos a llamarles pequeños,
Pues evidentemente, si queremos que realmente tenga la representación que les corresponde, pues o cambiamos la ley electoral o esto no será nunca posible, ¿no? Y que la monarquía es un elemento absolutamente trasnochado, pues yo creo que es absolutamente evidente. O sea, la monarquía, el otro día escuchaba, yo no sé a quién fue, que se atrevió a decir en público que al rey lo elegimos entre todos. Yo no sé exactamente de qué monarquía hablaba, ¿no? Pero no es esta, ¿no? Es un elemento trasnochado. Pero repito, creo que la gente de lo que quiere hablar ahora mismo es de cosas del día a día, ¿no? De aquí a qué hora se come. Claro, ¿qué pasa? Ya yo entiendo lo de a qué hora se come. Sí, pero un partido que se llama nacionalista, en la situación que España ha tenido justo hasta que empezó la pandemia, yo creo que hay algunas preguntas que cualquiera quiere saber. Básicamente, ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando en Cataluña? ¿Cree usted que los catalanes deben tener derecho a decidir? ¿No deben tener derecho a decidir? ¿Debe ser una opción la independencia? ¿No debe serla? ¿Los presos son presos políticos? ¿Qué opinan de lo que está pasando en Cataluña? Yo opino que las fuerzas nacionalistas catalanas se han equivocado en la forma de orientar la salida política que buscaban. Creo que se han equivocado. Yo soy en este caso más defensor de la forma de actuar de los nacionalismos vascos, me refiero en este caso al PNV, que es quien ha transformado la sociedad vasca y ha transformado el País Vasco, y entiendo además pues que en esa equivocación pues han arrastrado al resto del Estado. Nosotros además somos defensores de la libertad de todos los pueblos a decidir, claro que sí, somos defensores de la autodeterminación de los pueblos, pero asimismo no niego el que consideramos que el nacionalismo catalán ha equivocado, ha errado de bulto en esta fórmula que ha buscado. Por forzar un referéndum ilegal, o sea, un referéndum legal que fuera posible a través de una reforma de la Constitución, estarían de acuerdo. ¿Y los presos son presos políticos o son presos comunes? Pues yo la verdad es que yo no soy jurista, pero evidentemente que algo de política hay en esto. Que algo de política hay en esto. Pero, insisto, ¿Pero Puigdemont es un exiliado modesto? Sinceramente creo que Puigdemont es un cobarde. Se fue de Cataluña y dejó a los suyos aquí. Entonces, creo, mi posición en ese sentido es que Puigdemont es un cobarde. Pero, insisto, creo que se equivocaron en la forma de buscar la salida a su situación política, ¿no? Están en todo su derecho de reivindicar lo que quieran, la independencia de Cataluña, están en todo su derecho, pero la forma de hacerlo creo que no es la adecuada, porque además perjudica también al resto, ¿no? Andalucía por sí tiene 8 alcaldías, 100 concejales, corríjame si me equivoco, y un diputado provincial. ¿Usted cree que la gestión municipal debe ser el espejo en el que los andaluces les miren para conocerlos un poquito más? Bueno, nuestra gestión, y voy a piropearme a mí mismo, de la suya, ¿no? Piropearme a mí mismo, no está bien, pero... Porque además ganó a pulso, es verdad, se ganó una mayoría absoluta, eso es cierto. Es cierto que los municipios en los que estamos solemos ser catalogados como buenos gestores, ¿no? Pero yo, aparte del consolidarnos como una fuerza municipalista, que tiene el municipalismo como el andalucismo de por sí, como algo fundamental, tenemos que consolidarnos ahí, tenemos que crecer municipalmente, tenemos que crecer en circunscripciones y en provincias, pero creo que aparte tenemos que abrir otra línea mucho más importante, de más calado en la sociedad andaluza, que sea lo que me he referido al principio de la entrevista, ¿no? Tenemos que generar una vía andaluza que de verdad se convierta en el referente político de los andaluces y las andaluzas. A través del municipalismo eso nos puede llevar decenas de años. Hay que generar un movimiento político mucho más allá del municipalismo, que realmente pues acoja el interés de los andaluces, ¿no? Que se traduzca en la llegada al Parlamento andaluz y al Congreso de Diputados, ¿no? Que se traduzca en estar presente en las mesas donde se deciden las cosas importantes. Bueno, alcalde de Coria, ¿es cierto que el Museo de la Autonomía de Andalucía ha menguado su actividad por sí o por la pandemia? Creo que por las dos cosas. La pandemia ha influido, pero evidentemente pues hay una nueva gestión del Museo de la Autonomía. Aquí tenemos además a Mercedes, que ha estado muy implicada en el funcionamiento del mismo, y ha cambiado, bueno, pues sus pretensiones, ¿no? Ha derivado más la actividad del museo hacia la cuestión de investigación sociológica, llamémosla así, demoscópica, y por otra parte, bueno, pues la actividad museística en cuanto a... sí, museística. Pues, el alcalde de Coria es un gran defensor, lo ha sido cuando no era alcalde, y un gran usuario
del Museo de la Autonomía y de la historia del 28 de febrero. ¿Y qué piensa sobre estos cambios, alcalde? Bueno, yo ya lo he manifestado a Mercedes, se lo he manifestado también al director actual, a Tristán. Creo que no me parece mal el que se intente revitalizar la política o el objetivo de investigación, no solamente demoscópica, sino también la investigación para la que el centro también fue creado, pero al mismo tiempo creo que la tarea museística de creación de exposiciones de forma tan importante como se ha venido haciendo en los últimos años, creo que no se puede dejar, ¿no? Amén de que, bueno, la casa debe recuperar, desde mi punto de vista, más el espíritu de Blas Infante. Creo que debe recuperarlo en cuanto a que tengamos más presente, que podamos palpar a Blas Infante más en el Museo de la Autonomía. Creo que nos falta algo, ¿no? Nos falta algo en ese sentido y creo que es fundamental porque, bueno, si la casa está allí, si el museo está allí es porque Blas Infante estuvo allí, ¿no? Entonces, quizás la musealización que se hizo, que fue espectacular, que, bueno, para todo el que nos visita, pues llama muchísimo la atención, quizás pues hizo perder parte de la esencia, ¿no?, de la casa, y eso es lo que yo quiero transmitir que necesitamos recuperar, ¿no? ¿Y usted cree que en esa línea va el gobierno andaluz? Pienso que no. O sea, ¿teme usted que quieran reducir la actividad a la mínima expresión? No, tampoco creo eso. Estamos viendo cómo Juanma Moreno está actuando de forma inteligente, ¿no? Está intentando pues que esa A que está detrás del PP pues realmente cobre cierta fuerza. Uno de los primeros encuentros que tuvo fue con la Fundación Blas Infante. En fin, él está haciendo la gestos. familia no está muy contenta con la Junta ahora, ¿eh? Últimamente no. A eso iba ahora, con lo del escudo, pero es cierto que él ha hecho muchos guiños, muchos gestos. ¿Qué le parece lo del escudo? Más, ahora te contesto. Él ha hecho guiños, bueno, guiños populistas, pero bueno, el fondo del Partido Popular es el que es, ¿no? Y lo del escudo es una auténtica aberración, ¿no? O sea, ponerle al escudo de Andalucía una corona, cuando en España pues hay, creo que son 3 escudos aparte del nuestro que no tienen corona, ¿no? Creo que es el catalán, el vasco y creo que quizás el de las Islas Baleares, quizás. Quiero recordar, el otro día le estuve echando un vistazo y que al nuestro le ponga corona cuando este pueblo pues no ha sido monárquico nunca. Y en cualquier caso no es el histórico. A lo mejor podía haberla tenido, evidentemente, ¿no? Pero no es el histórico. el que se creó, el que aprobó el Estatuto de Autonomía, el que aprobó el Parlamento andaluz, el que ya instó la Asamblea de Ronda y en definitiva el que hizo Blas Infante, ¿vale? El que hizo Blas Infante con la ayuda de Martínez de León. Exactamente, el coreano Martínez de León. ¿Y en la próxima andaluza van a ir ustedes entonces en solitario? ¿Van a pactar con alguien? ¿Se van a integrar en Adelante Andalucía? ¿Cómo lo ves? Yo sé que queda mucho tiempo, pero cuéntenos algo. Nosotros creemos que hay que crear un proyecto donde Andalucía esté en el centro. Hasta ahora el único proyecto netamente andalucista es Andalucía por sí. Hasta ahora en las instituciones solamente hay un partido andalucista que es Andalucía por sí. Porque Adelante Andalucía pues se ha demostrado lo que se ha demostrado. A partir de ahí, nosotros damos la bienvenida a esta forma de entender el nuevo proyecto, la nueva vía andaluza, a todas las formaciones que quieran hablar en estos términos, lo que yo me he expresado aquí hoy. Nosotros no desdeñamos a nadie, ni la gente que forma parte de Adelante Andalucía. ¿No descartan en algún momento que haya una coalición electoral y poder ir junto con otras fuerzas? Nosotros creemos en nuestro proyecto, Joaquín, en Andalucía por sí, en la vía andaluza, que es lo que estamos ahora mismo empeñados. Lo demás es futuro, y viendo además la inestabilidad de todo lo que hay, pues permíteme que no me pronuncie más allá, no creo que sea necesario. Nosotros estamos empeñados en sacar nuestro proyecto adelante, que además creo que estamos en un momento muy importante y además con muchas posibilidades para el mismo, y en ello vamos a poner todo nuestro empeño. Usted ha apelado en varias ocasiones al Estatuto de Autonomía, a su reforma evidentemente hace ya 13 años, y también nos ha dejado evidentemente claro que ustedes no se sienten sucesores del Partido Andalucista, sino una herramienta nueva, un partido nuevo. Con estos dos ingredientes le preguntaría si usted como andalucista, ¿usted cree que uno de los errores históricos del andalucismo fue no apoyar esa reforma del Estatuto? Bueno, podemos hablar del pasado, si quiere. Bueno, viéndolo con perspectiva histórica, pues probablemente fuera un error porque tenía el consenso pues de todos los partidos, era un estatuto quizás no muy alejado de lo que el andalucismo histórico viene reivindicando,
pero sí es cierto que faltaban elementos sustanciales, ¿no? En aquel momento, pues, el andalucismo político dio un giro muy importante hacia posiciones más radicales dentro del nacionalismo y también de la izquierda, y eso pues lo llevó a decir no al estatuto de autonomía, ¿no? Creo que fue un error, que además después el electorado lo hizo pagar, ¿no? Y bien caro. Una de las cosas importantes de gestionar un municipio, ¿no? Es que a la hora de comer se ve todos los días. Es decir, usted gestiona y eso es importante. Es importante cuando hay una traslación luego al debate parlamentario. Desafortunadamente no tienen representación parlamentaria en este momento, pero si hay cosas, decisiones de leyes que ustedes luego tienen que gestionar, ¿no? Si hubieran tenido representación parlamentaria, ¿hubieran votado que sí a la ley de educación? ¿A esta última ley de educación? ¿A esta última ley de educación? Pues en la cuestión de la ley de educación nosotros tenemos una posición muy clara, y es que o generamos consenso para determinadas cuestiones fundamentales del Estado, o jamás saldremos de este trincherismo político. No puede ocurrir lo que ocurre en España con la ley de educación. Cada vez que llega un gobierno de un signo diferente, cambiamos la ley. Probablemente esta ley tiene cosas muy buenas, pero hay algo que tenía que haber buscado el gobierno del Estado, que es mayor consenso. Si no hay mayor consenso, pues cuando haya otra alternancia política, si la hay, pues volverán a cambiar la ley de educación. Y es que no es ya que de cara a los políticos pues nos permita tener otra vez el mismo debate, pero es que a la gente, a los alumnos y a las alumnas de los colegios, de los institutos, especialmente a los profesores, para los que es un desastre. Yo estudié educación infantil y empecé con la LOCSE, y cuando salí de la carrera ya estaba otra ley, con lo cual lo que había estudiado no me servía. Me imagino que los profesores pues tendrán que estar intentando pues volver a recauchutarse permanentemente, ¿no? Un absoluto despropósito, ¿no? Así que nosotros probablemente pues hubiéramos dado nuestro apoyo a esa ley, pero entendemos que es necesario generar consenso en temas tan importantes como la educación. Una curiosidad, señor González, ¿4 de diciembre o 28F? Pues los dos fueron fundamentales, ¿no? El primero, evidentemente, fue el que originó el segundo, pero los dos fueron fundamentales, porque el segundo pues nos permitió votar como votamos y tal, pero nos permitió decidir definitivamente lo que el 4 de diciembre apuntamos, ¿no? Sí, es otra generación de andalucismo, porque ha habido muchos andalucistas dentro de que yo creo que Modesto, cuando se refiere al PA, se refiere a una etapa que no es la etapa que protagonizó la democracia o la llegada a la democracia, que es el PSA. El PSA con una enorme hermandad, si no con Teruel, sí con el Cha, con la Chunta, que se hizo conocida por la Bordeta, ¿no? Todo el mundo la identificamos con un personaje como la Bordeta, pero siempre hubo un enorme diálogo entre ese PSA, entre Euskadi Esquerra, por ejemplo, que terminó luego en el PSOE, y entre el Partido Socialista de Andalucía, ¿no? El PSA. Pero es curioso, porque es verdad que en un ribete como más radical del andalucismo se aferraban al 4D, como negando que el 28F tuviera el papel legitimador. Y sin embargo hay parece, ¿no?, una nueva corriente andalucista que dice la calle es importante, pero también las urnas. Sí, pero aparte es un hecho objetivo, Mercedes, es un hecho objetivo. El 4 de diciembre sirvió para despertar conciencias que ya estaban despiertas, pero sí para expresarlas en la calle, y el 28F nos permitió darle carácter legislativo, ¿no?, finalmente, ¿no? Entonces creo que los dos días son realmente importantes. Si hay que quedarse con uno de los dos, yo me quedo con el 4D también. pero como no creo que nos debemos elegir, los dos fueron realmente importantes. Papá y mamá, los dos son igual de queridos, ¿verdad? Señor González, un último mensaje, diríjase usted a los andaluces que nos están viendo a través de los 36 canales de televisión que tiene Acento Andaluz, que tiene 7 TV repartidos por las 8 provincias de Andalucía, para decirle por qué deben confiar y cómo se pueden acercar a Andalucía por sí. Bueno, pueden acercarse a través de nuestra página web, de las redes sociales, en muchos formatos. Ahora, además, están de moda, ¿no?, lo de las redes sociales, ¿no? ¿Se va a hacer TikTok? Pues me lo voy a tener que hacer, porque si no le voy a perder el rastro a mi hija. Entonces me lo voy a tener que hacer.
Pero bueno, es fácil, encontrarnos es muy fácil, ¿no? ¿Y por qué tienen que acercarse? Bueno, pues porque si de verdad quieren cambiar este territorio, este pueblo, pues o lo hacemos desde el andalucismo o no será posible. Ya hemos experimentado pues todas las opciones y hemos visto pues que esta tierra sigue estando en los... Evidentemente hemos progresado, eso es innegable, pero lo que no podemos negar tampoco, y es un hecho objetivo, un dato objetivo, es que estamos pues en el furgón de cola pues de los datos más significativos. Me refiero pues al empleo, a la educación, a la economía, a la renta per cápita, en definitiva a lo fundamental de la vida de la gente, ¿no? Y eso, pues el PSOE pues no ha sido capaz de hacerlo en 37 años, y lo que está ocurriendo en estos 2 últimos años pues no permite albergar muchas esperanzas, ¿no? Es cierto que estamos en una época de pandemia sanitaria, pero lo que ya venía ocurriendo previamente a eso pues no nos permite albergar muchas esperanzas. Los presupuestos que se han aprobado pues tampoco permiten albergar muchas esperanzas, ¿no? Con lo cual, bueno, entendemos que la única fórmula para sacar esta tierra de esas circunstancias y de encontrar un referente político que de verdad pelee por esta tierra, poniéndola en el centro del debate y como siendo el interés principal y fundamental de esa fuerza política, es el andalucismo. Modesto González, Coordinador Nacional de Andalucía por Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Hacemos una pausa obligada para la publicidad, tan solo 5 minutos, y analizamos lo principal del día con Mercedes de Pablo y Joaquín Urías.